Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. El día de hoy, en nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la IPS Universitaria de Medellín, les habla Domingo Caraballo Gracia. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina del Departamento de Fisiología y coordino los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca de la IPS Universitaria. Si sabes, conocido por muchos de ustedes que hace mucho tiempo varios profesores, varias personas de la ciudad de Medellín, interesados en profundizar los conocimientos en la parte de las enfermedades cardiovasculares, decidimos reunirnos periódicamente una vez al mes. Inicialmente lo estuvimos haciendo en la Clínica Las Américas en forma presencial, pero desde que salió el COVID nos tocó cambiar directamente a la modalidad virtual, a la modalidad de las teleconferencias, y creo que con la colaboración de todos y los avances tecnológicos, cada día estas herramientas de la telecomunicaciones cada día son mucho mejores. Y eso nos ha permitido darle continuidad a esto. Entonces, desde el mes de marzo del año pasado estamos trabajando en teleconferencias. Y creo que vamos a seguir en esta modalidad por otro tiempecito más largo. No sé si volveremos a la parte presencial. De todas maneras, todo el mundo conoce que hemos tenido una pandemia de COVID y uno de los problemas del COVID básicamente son los problemas cardiovasculares, respiratorios, problemas hematológicos. Y después la parte del desacondicionamiento. Y una de las cosas de las patologías que también se ha visto con COVID y sin COVID son los problemas directamente como de la falla cardíaca. Entonces el día de hoy, debido a eso, que tenemos una patología que está afectando a muchas personas como es la falla cardíaca, el día de hoy invitamos al profesor Juan Manuel Senior para que nos dictara la teleconferencia directamente sobre la falla cardíaca y otro tipo de inquietudes que existen en esta patología. El doctor Juan Manuel Senior Sánchez, para quienes no lo conocen, es el jefe de posgrado de cardiología clínica y cardiología intervencionista de la Universidad de Antioquia. Es un distinguido profesor de la universidad, quien ha publicado muchos libros, muchos artículos, muy reconocido a nivel nacional e internacional en la parte de la cardiología, y que hoy muy gentilmente, como lo ha hecho otras veces, nos está regalando este espacio de su tiempo para documentarnos, ilustrarnos mucho más hacia la parte de la falla cardíaca y algunos interrogantes que existen. Entonces, no dando más a esto, profesor Juan Manuel, muchas gracias de antemano por su excelente disposición a ayudarnos y bienvenido, profesor. Adelante. No, muchas gracias a usted, profesor, por la invitación. Vamos a hacer una discusión sobre el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, con los últimos avances, y al final pues podemos hacer una discusión y resolver dudas y preguntas. La conferencia la he nominado como falla cardíaca con fracción de eyección reducida, primero el núcleo, luego las órbitas, tratando de enfatizar en lo que pensamos debe ser el esfuerzo en la mejoría en el manejo del tratamiento de la falla cardíaca para darle importancia o relevancia a 4 de las intervenciones que han demostrado un impacto importante en la evolución de los pacientes y en la disminución de los desenlaces cardiovasculares en ese grupo de pacientes. Entonces es un poco haciendo una analogía con el modelo atómico de Bohr. Entonces vamos a hablar del núcleo y de las órbitas y cómo deberíamos intervenir a los pacientes con síndrome de falla cardíaca. Antes de entrar en materia del tratamiento, hay algo que es muy importante que dejemos claro, y es esto que es relativamente nuevo, y es la definición universal de falla cardíaca, haciendo algo similar a lo que desde hace años se hace con la definición universal de infarto agudo de miocardio. La Sociedad Europea de Cardiología se reunió y lo que hizo fue tratar de estandarizar lo que se llama falla cardíaca. Esta es la definición universal, está publicada este año, es una publicación relativamente reciente. Entonces, ¿a qué llamamos falla cardíaca? Lo primero es el síndrome clínico, y el síndrome clínico se constituye con síntomas y signos típicos de falla cardíaca. Entre los síntomas más frecuentes o característicos está la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la fatiga, la vendopnea y los edemas. Entre los signos típicos se resaltan la presión venosa yugular elevada,
el galope ventricular o S3, el PMI desplazado y el reflujo hepatoyugular. Eso es desde el punto de vista del cuadro clínico. Esto debe estar acompañado por una alteración estructural o funcional miocárdica. Y en este caso hay algunas definiciones, algunas puntualidades en cuanto a qué se considera alteración estructural o funcional miocárdica. Una fracción de eyección menor del 50%, dilatación de cámaras cardíacas, una relación en la informe que nos da la ecocardiografía sobre la relación de onda E' mayor de 15, la presencia de hipertrofia ventricular izquierda moderada a severa, la presencia de lesión valvular regurgitante o estenótica moderada a severa. Eso es lo que se considera una alteración estructural o funcional miocárdica. Y esto unado o corroborado por al menos una de las características siguientes, las variables siguientes, que haya péptidos natriuréticos elevados, que haya evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica, ya sea por imágenes, una placa de tórax o presiones de llenado elevadas por una ecocardiografía, o medidas hemodinámicas a través del catéter en arteria pulmonar en reposo en ejercicio que nos diga que hay elevación de esas presiones de llenado. Entonces tenemos síntomas típicos, signos clínicos asociados a alteración estructural o funcional miocárdica y corroborada por una de esas variables, que incluye biomarcadores, evidencia pulmonar, evidencia de congestión pulmonar o sistémica, que puede ser corroborado por imágenes o por medidas hemodinámicas, y eso es lo que clasificamos como falla cardíaca. Este es resumiendo para tenerlo en forma un poco más gráfica, más clara, síntomas y signos causados por alteración estructural o funcional, más uno de ellos. Los péptidos natriuréticos elevados, y en este caso a ellos hacen una consideración que debe tenerse en cuenta y que es muy importante, es que los puntos de corte son diferentes de acuerdo al escenario donde estemos. Algo que también definimos en la guía de práctica clínica de falla cardíaca del Ministerio de Salud, en donde el corte en el ámbito ambulatorio es de un BNP, péptido natriurético cerebral, mayor de 35, y en el ámbito hospitalario mayor o igual a 100. Y si utilizamos la porción N-terminal del ProNP, el NT-proNP es mayor o igual a 125 en el ámbito ambulatorio y mayor de 300 en el escenario hospitalario. O evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica, como lo habíamos mencionado. Entonces, miren ustedes que esta es una definición relativamente sencilla, de acuerdo a un cuadro clínico, una alteración funcional o estructural, y la unamos a péptidos natriuréticos o evidencia de congestión pulmonar o sistémica, y eso es lo que se conoce o es la definición universal de falla cardíaca. Las etapas o estadios que se utilizaron durante mucho tiempo, pues aquí tratan de estandarizarse un poquito más, y entonces ya tenemos en este caso 4 escenarios diferentes. El primero es lo que se conoce en riesgo de falla cardíaca, estado o etapa A, que son los pacientes que tienen riesgo de falla cardíaca, pero no tienen ni síntomas ni signos, ni marcadores estructurales, biomarcadores o genéticos de enfermedad cardíaca. Entonces son los pacientes hipertensos, son los pacientes con enfermedad cardiovascular de cualquier etiología, los pacientes diabéticos, los obesos, los pacientes que tienen exposición a cardiotoxinas, y en este caso si están los pacientes a los cuales se les da quimioterapia por alguna razón, y esos quimioterapéuticos pueden ser cardiotóxicos, o los pacientes con historia familiar de algún tipo de cardiomiopatía. El segundo estado o etapa es la etapa B, lo que se llama prefalla cardíaca, el paciente que tiene síntomas o signos y tiene evidencia de algunos de los siguientes: una enfermedad estructural porque tiene hipertrofia ventricular, dilatación de cavidades, alteración de la contractilidad, o en el eco alteración tisular miocárdica o algún tipo de enfermedad valvular, o función cardíaca anormal con péptidos natriuréticos elevados o troponinas elevadas en el escenario de la exposición a cardiotoxina. Entonces miren que ustedes ya aquí se incluye un aspecto adicional que no teníamos antes, esas troponinas elevadas en el escenario de la exposición a cardiotoxinas. Es el paciente que no tiene síntomas o signos, pero sí tiene alteración estructural o funcional miocárdica, y es lo que se llama prefalla cardíaca. El tercero, que es la característica falla cardíaca, es el estado C, ya es el paciente sintomático y que puede ir o puede estar representado por la falla cardíaca en remisión o una falla cardíaca persistente, como está graficado en esto, o en remisión o persistente o controlada o compensada, que es lo que estamos definiendo ahora. Y la falla cardíaca avanzada en el estado D, donde ya tenemos toda la sintomatología, pero esto va acompañado de hospitalizaciones recurrentes a pesar de terapia médica óptima, o que es refractario, o el paciente que es intolerante a la terapia médica óptima, y entonces por tal razón es un paciente que tiene
hospitalizaciones recurrentes o repetidas. Básicamente, estos pacientes requieren terapias avanzadas, tales como consideración de trasplante cardíaco, la consideración de soporte mecánico circulatorio o la vinculación a tratamiento cuidado paliativo. Y todo esto debe ser acompañado de terapia médica óptima y la modificación de los factores de riesgo que llevaron al paciente a la manifestación clínica del síndrome de falla cardíaca. Entonces, muy importante, ya tenemos un poquito más de estandarización en lo que son las etapas o los estados de falla cardíaca en su clasificación. Y por fracción de eyección, entonces ya tenemos escenarios diferentes que se están sedimentando en los últimos años en las cortes y por los cuales ya tenemos una definición un poquito más estructurada para saber cuál de ellos, cuál es cuál. Tenemos los dos extremos que siempre hemos conocido de falla cardíaca con FEBI reducida, que es el paciente con el cuadro clínico con una fracción de eyección menor o igual al 40%. Tenemos el otro extremo, que es el de la falla cardíaca preservada, que ya está definida como una fracción de eyección ventricular izquierda mayor o igual a 50%. Y tenemos otras dos clasificaciones ahora. La primera, que es el falla cardíaca con FEI levemente reducida, que era el que se mencionaba o se sigue mencionando como rango intermedio, en el cual tenemos una fracción de eyección entre 41 y 49%. Y un escenario todavía más importante, y es el que tiene FEI mejorada, que es el último que ustedes ven aquí en esta clasificación, que es el que tiene la FEI mejorada. Son pacientes que se clasifican de esa forma porque tuvieron en el basal una fracción de eyección menor del 40%. Y en el seguimiento aumentaron 10 o más puntos del basal y tenían una segunda medida de fracción de eyección mayor o igual al 40%. Eso es lo que se llama mejorada o recuperada en algunos otros, pero lo que tratamos de estandarizar son estos cuatro grupos: reducida, levemente reducida, preservada y mejorada. ¿Qué es lo que propone o sugiere esta clasificación o definición universal de falla cardíaca? ¿Por qué es importante? Miren ustedes, por ejemplo, esta corte lo que nos mostraba en un principio, que era lo que pasaba con este grupo de pacientes. Entonces tenemos los pacientes con FEBI reducida, miren ustedes la supervivencia libre de muerte, como es la peorcita, pues la que más tasa de eventos acumulados tiene. Aquí arriba tenemos la recuperada, ¿sí? Y aquí tenemos la fracción de eyección preservada y en esta la que sería rango intermedio o con discreta disminución. Entonces miren ustedes que el cambio en la evolución de los pacientes es importante de acuerdo a la clasificación que tengamos, y esto es lo que se ha ido sedimentando en estos últimos años. En principio no creíamos mucho en estas dos clasificaciones porque eran cortes que se estaban describiendo paulatinamente, pero ya tenemos alguna evidencia de cómo es la evolución de ellos, y ya lo que seguiría es cuál sería la intervención específica en estos grupos, que todavía eso sí no está claro, y eso es lo que se ha venido o se debe definir en los próximos años. El tratamiento de la falla cardíaca ha pasado por muchas etapas. Si ustedes tienen aquí cómo empezamos desde hace mucho tiempo tratando de encontrar medicamentos o estrategias terapéuticas que disminuyeran la mortalidad, y empezamos entonces con los vasodilatadores, con el estudio Behave. Es un artículo bastante interesante del doctor Matt Murray haciendo recopilación de toda la historia de cómo ha venido desarrollándose el manejo de la falla cardíaca. Entonces tenemos primero los vasodilatadores con el estudio de veteranos, después el consensus cuando apareció el enalapril, el estudio de veteranos 2, el SORB también con inhibidores de la ECA, el SORB tratamiento y el SORB prevention. Y ahí para adelante entonces tenemos el desarrollo o el advenimiento de los beta bloqueadores como manejo del paciente con falla cardíaca, y pasamos en esa época de tener un medicamento, una intervención que era absolutamente contraindicada en pacientes con falla cardíaca a tenerla absolutamente indicada porque disminuye mortalidad y mejora la evolución de sus pacientes. Después encontramos los antagonistas del receptor mineralocorticoide con el estudio RAILS y todos estos estudios de beta bloqueadores que son el MERIDA-HF, el CIVIC-2, el Copernicus, la evaluación de una droga que la usamos durante mucho tiempo, antiquísima, la digoxina, en el estudio DIC, que se rehúsa a morir todavía, porque todavía hay un porcentaje de pacientes que se benefician de su utilización, pero en esa época casi todos los pacientes que tenían falla cardíaca con FEI reducida se les ponía digoxina. Ya es muy poca la indicación, nos queda casi para el grupo de pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular, que es donde más los utilizamos. Tenemos entonces que sigue en la evolución cuando aparecen ya los famosos ARA2, que son los bloqueadores de receptor de
angiotensina 2. Entonces ya empezamos con estos estudios en donde está el CHARM Alternative o el CHARM-ADE. Vienen estudios con vasodilatadores con dinitrato de isohidrolacina, tratando de revivir lo que se hizo en el de veteranos, sobre todo en pacientes de raza negra. Y aquí abajo vamos a encontrar ya lo que es las intervenciones con dispositivos. Entonces empezamos a hablar de terapia de resincronización cardíaca, de cardiodefibriladores y después con el rematch con dispositivos de asistencia ventricular que se van en el año 2009 haber tenido un soporte grande con el HeartMate 2, que son los estudios que nos vienen mostrando cuál es la indicación de esta terapia de soporte o terapia con dispositivos. Luego aparece la ivabradina en el escenario del manejo de la falla cardíaca con el estudio SHIFT, cirugía con el Stitch con resultados no muy halagüeños, y después más estudios que refuerzan el beneficio de los antagonistas del receptor mineralocorticoide en el énfasis HF, y empezamos una nueva era en donde aparece nuevas terapias. Mire que aquí no había terapias nuevas desde el 2010 con la ivabradina, si podríamos decir que era una terapia nueva, hasta el 2014, donde aparece una terapia que cambia dramáticamente el tratamiento de la falla cardíaca con el para-NHF, donde tenemos pacientes con una combinación de un medicamento relativamente nuevo, entre comillas, porque es la combinación de un inhibidor de una enzima que se llama neprelicina con un antagonista del receptor de angiotensina 2. Entonces tenemos una combinación de sacubitril con valsartán y un efecto importante que se compara cabeza a cabeza con el tratamiento activo estándar de esa época, que eran los inhibidores de la ECA. Entonces que tenemos un muy buen resultado y un cambio en el tratamiento en ese grupo de pacientes, que es bastante interesante. Y después tenemos algunos otros estudios en los cuales ya nos van a mostrar cuál es el efecto de la terapia en estos pacientes, que los vamos a mencionar más adelante, lo que ha aparecido de nuevo en el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Hasta ese momento, entonces, ¿qué teníamos? Combinar y mirar en esto que se llama un metaanálisis en red, en donde se hacen comparaciones directas. Directas quiere decir que están ubicados en estudios que los compararon cabeza a cabeza, entonces placebo con IECAS, los ARA2 versus placebo, IECAS versus ARA2, con todas las otras combinaciones de medicamentos y comparaciones indirectas cuando no hay un estudio, un ensayo que haya hecho la comparación cabeza a cabeza, y es donde vamos a tener comparaciones indirectas a través del tercer medicamento, el segundo, que sería con el placebo. Entonces, ¿qué obtenemos en este resultado de este metaanálisis en el RED en 2017? Miren ustedes cómo empezamos con los inhibidores de la ECA con una reducción en el desenlace final en estos estudios, luego los ARA2, después tenemos beta bloqueadores, luego tenemos combinaciones de IECAS con beta bloqueadores, hasta que llegamos al final a lo que se llama el ARNI, que es la combinación del sacubitril valsartán más beta bloqueador más un antagonista del receptor mineralocorticoide comparado con tratamiento activo, y miren ustedes el HR que se obtiene en este metaanálisis en red. Entonces tenemos un buen efecto de los medicamentos nuevos con respecto a lo que teníamos, sobre todo porque tenemos que hacer combinaciones. Y entonces ahí aparece lo que empieza a ser el núcleo central de la terapia para los pacientes con falla cardíaca. Los ensayos clínicos se pueden analizar desde diversos puntos de vista. Aquí les traigo una estrategia epidemiológica que se llama el índice de fragilidad de los ensayos clínicos, y es simple y llanamente mirar, de acuerdo al resultado del ensayo clínico, qué es lo que pasa si yo empiezo a cambiar un evento, un no evento, en este caso, en esta intervención versus control, hacia un evento. Entonces aquí tengo, por ejemplo, en el grupo de intervención, 6 eventos en un tamaño muestra de 100 pacientes, y para el control tengo 17 eventos en un tamaño muestra de 100 pacientes. Eso me dio una P que es significativa. Entonces eso quiere decir que ese ensayo, esa intervención, demostró beneficios en el resultado de los desenlaces que ellos consideraron como desenlace primario. Pero ¿qué pasa si yo a este no evento le quito 1 y se lo sumo al evento, ¿cierto?, en el grupo de intervención? Entonces tengo aquí, ya tengo 7 eventos en el intervenido de 100, ya no son 6%, sino 7%, y el grupo control lo dejo exactamente igual. Ya la P que voy a encontrar es de 0.0484, miren que a ustedes la P se le empieza a acercar ya a la no significancia,
y luego en el segundo paso le sumo 2 eventos y le quito 2 no eventos, pues para guardar la relación de los 100 y ya mi P no es significativa. Entonces, el índice de fragilidad lo que me está diciendo es cuántos no eventos paso a eventos para perder la significancia estadística. Se supone que si yo tengo que pasar muchos no eventos a eventos, pues el resultado del estudio es mucho más significativo, tiene mucho más peso, tiene mucho más valor. Eso tiene sus bemoles, no se puede interpretar así de sencillo, así de fácil, pero esa es la idea que nos da. Tiene algunas limitaciones, pero en conjunto con otros análisis, pues nos ayudarían a saber si mi estudio, qué tan fuerte es, qué tan robusto es en el resultado que yo obtengo, ¿cierto? Y es muy importante para, en conjunto, evaluar los estudios. Entonces, miren ustedes aquí, cuando tenemos de acuerdo al tamaño de muestra el índice de fragilidad, ustedes van a ver aquí graficado el índice de fragilidad y aquí el tamaño de muestra de los estudios, y aquí les puse los estudios clásicos que tenemos con respecto al manejo de la falla cardíaca en el desenlace de mortalidad de cualquier causa. Entonces miren ustedes que si yo empiezo a buscar cuáles serían los más robustos, el primero que me aparece es el para-HF. El para-HF con ARNI, con sacubitril valsartán me da un buen resultado. Tengo que tener en cuenta que también el índice de fragilidad depende mucho del tamaño de muestra. Entre más grande el tamaño de muestra, pues mi índice de fragilidad me va a dar una robustez más importante. Cuando cojo estudios con menos pacientes, pues probablemente va a tener un índice más bajo, pero obviamente si tiene un efecto importante debería tener un índice de fragilidad bastante alto. Miren ustedes, cuando ustedes comparan, en este caso, ¿qué es lo que estoy mirando? El paradigma, si lo voy a ver, miren el índice de fragilidad, donde lo tengo ubicado, ¿sí? Casi en 50 de índice de fragilidad, o sea, tendríamos que cambiar 50 no eventos a eventos para poder perder la significancia estadística. Eso me dice que es un estudio bastante robusto. El otro grupo son los beta bloqueadores. Miren a ustedes, ahí está el CIVIL-2, el COMET, el MERIDA-HF, que son estudios con beta bloqueadores, que también me da un buen resultado y me dicen son también estudios robustos en su resultado. Después, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, y ahí tenemos los 3 grupos de medicamentos que empezamos a utilizar después de la publicación del paradigma como tratamiento, como el núcleo central de tratamiento. Y ahora le agregamos uno más, que son los inhibidores del receptor SGLT2, en donde tenemos el Emperor y el DAPA-HF, ¿sí? Entonces tenemos ahí el estudio Emperor Reduce, donde nos habla que también tiene un buen nivel de índice de fragilidad en este grupo, más el DAPA-HF que es con dapaglifosina, que el Emperor Reduce que es con empaglifosina, sobre este desenlace que es mortalidad de cualquier causa. Y tiene razón porque el DAPA impactó mortalidad mientras que el Emperor no la impactó, aunque eso no opaca pues el resultado del estudio y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra forma tenemos para evaluar estos ensayos y decir, bueno, con cuál de estos medicamentos me debería yo casar, como por decirlo de alguna forma, con cuál me debería ir para tratar a mi paciente con falla cardíaca y darle el mejor beneficio de las intervenciones que tenemos? Entonces aquí tenemos un análisis que es bastante interesante, que es la reducción absoluta del riesgo por 100 pacientes año para muerte cardiovascular y hospitalización por falla. Y lo vamos a comparar con la muerte cardiovascular hospitalización por falla en el grupo control, ¿sí? Entonces tenemos cuál es lo que me va a medir es el riesgo basal. Me está diciendo en el grupo control cuál es el riesgo basal. Si el riesgo es mayor o es menor, si yo estoy tratando pacientes más enfermos o menos enfermos, y cuál es la reducción del riesgo absoluto que me produce la intervención con alguna de esas terapias, que es bastante interesante. Miren ustedes, por ejemplo, aquí en esta línea que se llama una línea de metaregresión, lo que yo tengo hacia abajo sería lo que menos me produce beneficio, lo que tengo hacia arriba es lo que más me produce beneficio. Entonces, si yo pinto, por ejemplo, esta línea se me pasó, y no sé por qué no me funciona. Ahí sí, bueno, perfecto. Ahí sí. Entonces, por encima de esa línea de metaregresión son más efectivas, por debajo de esta línea de regresión son menos efectivas. Cuando una de estas alternativas se me corre, ¿sí?, hacia la izquierda, quiere decir que yo tengo un grupo de pacientes menos enfermo, pero si yo tengo una reducción absoluta grande, quiere decir que tengo un impacto bastante grande del tratamiento, porque a pesar de que esté tratando
pacientes con menor riesgo, me está dando diferencias entre la intervención y el grupo control, que en general es placebo, ¿cierto? Si lo corro hacia acá, quiere decir que estoy utilizando, o lo estoy utilizando en pacientes más enfermos, donde demostrar diferencias es mucho más sencillo, porque vamos a tener mortalidades o desenlaces con una proporción mucho mayor, entonces demostrar diferencias puede ser mucho más fácil. Entonces, miren ustedes los tratamientos que quedan por arriba y los tratamientos que quedan por debajo. Entonces, miren que por arriba seguimos teniendo los tratamientos que habíamos visto en la evaluación con el índice de fragilidad, los vamos a mantener por arriba. Tenemos entonces los inhibidores de la ECA, tenemos los antagonistas del receptor mineralocorticoide, tenemos los beta bloqueadores, ¿sí? Y tenemos el estudio para HF, que lo tenemos aquí, como un estudio con un volumen grande de pacientes donde tiene una reducción de riesgo absoluta importante en pacientes que no tenían un riesgo basal muy alto. Mientras que, por ejemplo, el estudio de Victoria con Beresiguat tenía un riesgo muy alto, un riesgo absoluto que también, reducción de riesgo absoluto que puede ser interesante, pero en una población mucho más enferma donde demostrar diferencias es mucho más fácil. Entonces volvemos a corroborar que esas estrategias terapéuticas que habíamos utilizado son robustas, dan un beneficio importante en este otro análisis con otra mirada diferente, que no solamente sea el índice de fragilidad, sino evaluando riesgo basal respecto a la reducción del riesgo absoluto. Luego pasamos a modelos. Entonces, ¿cuál sería en un modelo? Comparando lo que ellos llaman la terapia integral versus la terapia convencional. Miren que la terapia integral incluye el ARN, el beta bloqueador, el inhibidor de SGLT2 y el antagonista del receptor mineralocorticoide versus el convencional, que solo incluye IECA o ARA2 versus el beta bloqueador. ¿Cuál sería el impacto en ese modelo teórico de supervivencia libre de eventos si iniciamos la terapia a los 55 años? Miren ustedes, terapia integral versus convencional, la supervivencia libre de eventos. Miren la terapia convencional, cómo sería la curva de supervivencia versus la curva de supervivencia en la terapia integral. Eso me da, con que hay una diferencia entre las dos curvas en ese seguimiento en años de 8.3 años y un intervalo entre 6.2 a 10.7. O sea, eso es lo que yo estaría ganando de supervivencia hacia un paciente con FEBI reducida, con falla cardíaca con FEBI reducida a los 55 años. Le empiezo su terapia con el núcleo central de tratamiento de la falla cardíaca. Y si lo empiezo a los 65 años, la diferencia me va a dar de 6.3 años. Entonces, mire que estoy ganando supervivencia, estoy ganando años de vida en los pacientes en los cuales yo puedo tener la estrategia de la terapia que llamamos el núcleo central, y que ahora vamos a mirar por qué lo llamamos núcleo central, que es básicamente todo este escenario que les estoy planteando con estas estrategias epidemiológicas para demostrar que es una buena terapia, que es una terapia que reduce el riesgo en los pacientes con falla cardíaca. Y aquí viene la propuesta, que es una propuesta que llamamos como un círculo de decisiones, en donde hay un núcleo central. Miren ustedes cuál es el núcleo central: el ARNI, los beta bloqueadores, el inhibidor de SGLT2 y los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Ese núcleo central, si lo asumimos como el núcleo atómico, vamos a tener entonces luego unas órbitas, y esas órbitas son las que vamos a tener que utilizar cuando ya hayamos agotado la terapia que está en esto. Nuestra mayor énfasis va a ser en que los pacientes, nuestros pacientes, tengan estas 4 terapias, este núcleo central, ¿sí? Aquí lo que hay son cargas positivas, ¿cierto? Aquí hay protones, no hay neutrones como en el núcleo atómico, como en el modelo de Bohr. Aquí solamente hay positivos. Y en las órbitas no hay negativos, hay también positivos, pero son los que deberíamos considerar después de haber agotado esta estrategia terapéutica. La única excepción sería el manejo de la congestión. Si el paciente tiene una congestión para el uso diurético de asa, en este caso furosemida, ¿sí?, que sería la opción inicial en combinación con estas 4 estrategias que componen el núcleo central. Después miren ustedes que los vamos a repasar y los vamos a mirar, y tenemos otra cantidad de estrategias terapéuticas que están señaladas de acuerdo a el poder o la potencia que tenga el ensayo clínico, a la evidencia que se tenga, si tiene una mayor o menor evidencia, para recomendarlos, y lo vamos a ver después. Entonces, este círculo de decisiones es muy importante para yo tener un resumen de cómo se debería manejar la falla cardíaca. Empiezo por el núcleo y sigo por las órbitas, ¿sí? Después lo vamos a mirar. Entonces, miren aquí, primero el núcleo, lo que mencionamos, y luego las órbitas, y en las órbitas aquí le puse los 3 primeros: el diurético, la ivabradina y la hidralazina dinitrato isosorbide. El diurético para la congestión, la ivabradina en los pacientes que ya hayamos
titulado adecuadamente el beta bloqueador y nuestro paciente persista con frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto y en ritmo sinusal, esa tendría una indicación de ivabradina. Y en los pacientes sintomáticos de raza negra tendría indicación de la adición de hidralazina, dinitrato y isosorbide. Pero entonces vamos a dedicarle un tiempo a lo que es el núcleo central, cuáles son las alternativas terapéuticas que debemos hacer énfasis en manejo de ese grupo de pacientes. Y aquí empezamos. ¿Por qué hablamos de sacubitril/valsartán? Este es un estudio que se llama el PARA-NHF, el desenlace primario muerte cardiovascular o hospitalización por falla. Es un estudio muy interesante y muy importante porque hizo comparación con un grupo activo, con la terapia estándar, no está comparando con placebo. La terapia estándar en esa época era el inhibidor de la ECA a los pacientes y en los que no toleraran el ECA se les daba un bloqueador de receptor de angiotensina 2. Entonces, ese estudio comparó la terapia estándar que era enalapril, miren ustedes el estimativo de Kaplan-Meier de la tasa acumulativa, versus lo que se llamaba en esa época LSZ696, que es el sacubitril/valsartán. Y ustedes ven en la curva, en los días después de la utilización, en el seguimiento, la diferencia entre las dos curvas, en la tasa acumulada que tenían en el desenlace primario, que en este caso era muerte u hospitalización por falla cardíaca. El HR era 0.80, reducción de riesgo instantáneo era del 20%, la P era significativa y el NNT que se le calculó era de 21, o sea, 21 tratamientos para evitar un desenlace de estos en comparación con tratamiento activo. Es un resultado bastante importante al ser comparado con tratamiento activo. Y cuando se iban solamente a muerte cardiovascular, miren la tasa acumulativa con enalapril, miren la tasa acumulativa con sacubitril/valsartán y el HR vuelve a ser de 0.80, la P significativa y el NNT en este caso de 32. O sea, reduce el desenlace compuesto y reduce el desenlace individual de muerte cardiovascular, que es bastante significativo. Cuando uno tiene un desenlace primario positivo, un desenlace secundario positivo confirma y hace consistente el resultado del estudio. Luego hablamos de mortalidad por cualquier causa y entonces tenemos un HR 0.84 con una P significativa en intervalo de confianza que no sobrepasa el 1. O sea que además de reducir mortalidad cardiovascular, reduce muerte de cualquier causa, que es muy importante. Por eso se conoce en términos prácticos como el que reduce el 20%. 20% en desenlace primario, 20% en el muerte cardiovascular y casi el 20% en mortalidad de cualquier causa. En este caso sería 16%. Entonces vean que tenemos un impacto importante de esta terapia comparado con el tratamiento estándar hasta el momento, que era con inhibidores de la ECA. Y cuando vamos a ver el perfil de seguridad en eventos adversos, hay cosas bastante interesantes. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en hipotensión, tenemos que producen más hipotensión que el inhibidor de la ECA. Por lo tanto, una de las cosas para yo persistir en el inhibidor de la ECA es que no me tolere el sacubitril/valsartán por hipotensión. En niveles de potasio mayores de 6 se ve más con el enalapril. En creatinina mayores igual a 2,5, mayor con el enalapril. El desarrollo de tos mayor con el enalapril. Suspensión por evento adverso fue mucho más frecuente con el inhibidor de la ECA que con el sacubitril/valsartán. Y en una de las cosas que daba algún temor por los resultados previos era qué pasaba con el angioedema, porque teníamos un inhibidor de neprelicina que actúa sobre bradicininas y tenemos el bloqueador de receptor de angiotensina 2, que en este caso es valsartán. Entonces, ¿qué pasaba con el desarrollo de angioedema? Miren ustedes que los angioedemas que requieren medicación sin hospitalización fueron similares, hospitalizados sin compromiso de vía aérea fueron similares y con compromiso de vía aérea no hubo ninguno en ninguno de los dos grupos. Entonces, el perfil de seguridad es bueno, con un perfil de eficacia bastante importante comparado con terapia estándar, que es lo que hay que resaltar. Y esto es lo que lo hace más interesante todavía. Y no sé por qué se bloqueó. Iremos a ver si me deja. Listo. Eso es otro estudio bastante interesante que se llama el estudio Pioneer-HF, que fue en pacientes hospitalizados y fue el seguimiento a corto plazo. Entonces, en los pacientes en el pacientes con falla cardíaca crónica, que se les asignaban a uno o en otro, los que toleraban los medicamentos se pasaban al área de autorización y se seguían. Aquí son pacientes con reciente hospitalización y lo que se iba a mirar era un desenlace intermedio que era el efecto sobre los peptidonatiuréticos, ¿sí?, que era su desenlace primario. Tenía desenlaces exploratorios secundarios, como el primario les dio porque sí reduce más el NT-proBNP,
fueron al secundario y se pusieron a mirar qué pasaba con la probabilidad acumulativa de muerte cardiovascular o hospitalización por falla, ¿sí? Y entonces tenían esos dos grupos, el grupo de sacubitril/valsartán a 8 semanas y luego lo alargaban a 12 semanas, se extendían a 12 semanas y miraron el periodo de observación. Este es el grupo de enalapril con 441 pacientes y este sería el grupo con sacubitril/valsartán de entrada, perdón, con sacubitril/valsartán de entrada que se extendió hacia las 12 semanas. Miren que las dos curvas, la probabilidad acumulativa es absolutamente diferente, lo que quiere decir que la probabilidad acumulativa de muerte cardiovascular o respiración por falla en pacientes recién descompensados o con descompensación reciente que se les empezaba el sacubitril/valsartán tiene una diferencia interesante. Entonces de ahí aprendimos que no solamente es darles terapia a los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, sino que su inicio temprano, después de una descompensación reciente, también tiene resultados benéficos en la evolución. El HR 0.69, el intervalo de confianza no pasaba el 1 y la PERA de 0.032. Era un desenlace secundario, sin embargo, pero tenemos que tener en cuenta que el primario fue positivo. Un primario positivo avala un secundario positivo y por tanto es un exploratorio porque lo que quería era mirar si no era el objetivo principal del estudio. Entonces, aquí nos dicen, lo podemos utilizar, lo podemos empezar en forma temprana, no tiene que haber recibido inhibidor de la ECA el paciente. Aquí hay pacientes que se llaman NAIF, o sea, pacientes que no habían recibido el inhibidor de la ECA previamente, ni un bloqueador de receptor de angiotensina 2 y se les daba sacubitril/valsartán. En el seguimiento del estudio para HF a 5 años, en esta publicación del Jack Fraser en 2020, tenemos una comparación de varios estudios con el seguimiento que ellos hicieron a 5 años. Entonces, miren ustedes lo que obteníamos de NNT con el inhibidor 18 o con el ARA2 de 24 comparado con placebo. El beta bloqueador contra placebo, un NNT de 8 y los antagonistas de receptor mineralocorticoide, un NNT de 15. Cuando nos vamos al ARNI versus el IECA, porque era comparación activa, entonces tenemos un NT de 21, que es bastante interesante y bastante importante porque aquí estamos comparando con tratamiento activo. Y luego teníamos lo que es el ARNI imputado con placebo, como quien dice, vamos a hacer una comparación en un modelo si le imputamos el efecto del placebo y el NT imputado con placebo sería un NT de 11. Entonces tenemos que es muy importante el efecto del ARNI porque fue comparado con tratamiento activo. Entonces, hasta aquí yo diría, bueno, todo va a favor de la utilización del ARNI, del sacubitril/valsartán, y entonces el inhibidor de la ECA va a desaparecer. Pues debería o tiende a desaparecer si la evolución en los resultados de las cortes nos van a mostrar un resultado, un impacto similar del ARNI. Entonces es muy interesante. No va a reemplazar al IECA en todos los escenarios, ya les voy a mostrar por qué. Entonces, ¿en quiénes deberíamos considerar que el paciente tenga un IECA o que se pueda quedar con un IECA? Un IECA se quedaría el paciente que está estable en INHA 1, que no tiene descompensaciones, que tiene terapia médica óptima, la tolera y que tiene fracción de eyección ventricular izquierda y diámetro ventricular izquierdas estables, ¿sí? Ese grupo de pacientes, si yo lo tengo compensadito y en esas condiciones, no necesito cambiarle el inhibidor de la ECA. ¿A quién le doy el ARA2? Al que no me tolere el IECA y tenga esas condiciones. De resto, debo pensar en que el paciente debería tener un ARNI. ¿En qué otro escenario puedo dejar el IECA o debería dejar el IECA? En el paciente posinfarto, en el paciente con falla cardíaca avanzada y en el paciente que tenga intolerancia al ARNI, especialmente por hipotensión. ¿Recuerdan que les mostré en los eventos adversos cómo había una tasa mayor de hipotensión con ARNI que con el inhibidor de la ECA? Entonces, esos pacientes podrían quedarse con el inhibidor de la ECA. ¿Quién se queda con ARA2? Nuevamente, los pacientes que no toleren el inhibidor de la ECA. Acuérdense que el ARA2 es alternativa al IECA. Vemos muchos pacientes con losartán de entrada que no tiene indicación de poner un ARA2 de entrada, pacientes con falla cardíaca. Si usted le puso el IECA, esa es la indicación. Si no le toleró el ARA2, pero en el mundo actual, usted lo que va a hacer es empezar con el ARNI en ese grupo de pacientes. En este escenario es donde deberíamos dejar un inhibidor de la ECA. Comparamos ensayos clínicos. Miren ustedes el SOL, el Consensus, el CHARM, que es con un ARA2 y el PARA-MHF. Entonces miremos las curvas. Hay que guardar las respectivas proporciones porque esta fue una gráfica que extraje de los estudios originales. En unos utilizan, si usted ve en la mano izquierda, la mortalidad, en otros utilizan la probabilidad acumulada, ¿sí? En unos utilizan un seguimiento más corto y por eso tengo aquí una línea con probabilidad acumulada de muerte mucho más pequeña, que es otro estudio que les voy a mostrar, pero empecemos y miremos para que tengamos una idea general de lo que ha pasado en sus pacientes.
Entonces miren ustedes aquí qué pasó en el placebo con el estudio SOL y qué pasó en el SOL con el grupo activo que era en enalapril. Entonces ustedes ya ven ahí una diferencia en las curvas de supervivencia y la P entre las dos era 0.0036. Nos dijo el enalapril es mucho mejor que el placebo para tratar a los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y me impacta la mortalidad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otro estudio, en este caso el consensus, que es el placebo, por eso tengo la línea más pequeña, y luego tengo el grupo con enalapril en el consensus. Recuerde que el consensus fue un estudio en falla cardíaca con NIHA 4, o sea, eran pacientes con falla cardíaca avanzada, eran pacientes mucho más enfermos y esa era la probabilidad acumulada en las dos estrategias. ¿Qué pasó con el enalapril? Mucho mejor que el placebo, y la P fue 0.002. Entonces, eso nos mostró el efecto de los inhibidores de la ECA en falla cardíaca con FEI reducida. Empezamos a cambiar el panorama en esa época, desde la publicación del SOL y del consensus, en cuanto a reducción de mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Y entonces, ¿qué otros estudios tenemos? Entonces, ya tenemos el placebo en el CHARM, que en ese caso se utilizó candesartán, y tenemos el resultado del candesartán en ese grupo CHARM y miren, en ese estudio CHARM, y miren las dos estrategias en pacientes con FEI menor del 40% con una P igual a 0.0018. Entonces, en los pacientes con fracción de eyección ventricular reducida, como una alternativa a los inhibidores de la ECA, también tenemos reducciones en mortalidad en ese grupo de pacientes. Y luego aparece entonces el estudio que nos ocupa, o que nos ocupó en estos minutos, para pasar a otros, el enalapril en el paradigma HF y en la probabilidad acumulada de muerte, y la comparamos con el sacubitril/valsartán en el paradigma HF. Mire que aquí no estoy comparando con placebo, estoy comparando con un tratamiento activo y una P menor de 0.001. Entonces tenemos un impacto bastante importante de estas terapias que venían con un respaldo muy, muy importante, los IECAS y los ARA2, y ahora pasamos a una comparación de brazo activo versus brazo activo con sacubitril/valsartán. Por eso está dentro del núcleo central de tratamiento en ese esquema que les acabo de mencionar. Hay un estudio que se presentó en el ACC en este año, muy interesante, que es el estudio LIFE, y es comparando el efecto del sacubitril/valsartán en pacientes con falla cardíaca avanzada. Clase funcional NIHA 4 en los 3 meses previos que reciben terapia médica óptima o son intolerantes, con una FEI menor del 35%, con PET-natriuréticos positivos, con presiones sistólicas que hicieran que pudieran tolerar el medicamento, y al menos un hallazgo objetivo adicional de avanzada, que tuviera terapia con inotrópicos dentro de los 6 meses, que tuviera más de una hospitalización en los últimos 6 meses o una FEBI menor del 25% o disminución del VO2 pico entre los 12 meses previos. Cualquiera de esas características se clasificaba como FEBI avanzada, y esa era la comparación. Y entonces, ¿qué fue lo que nos mostraron? Que no está la publicación todavía, pero eso fue la presentación en el ACC este año. Sacubitril/valsartán versus el grupo que tenía valsartán solamente, en este caso la comparación, el HR 1.32 y el intervalo de confianza pasa al 1 con una P no significativa. Entonces, en pacientes con falla cardíaca avanzada no tenemos una indicación de cambiar el ARA2 o el IECA por el ARNI. Es uno de los escenarios donde le dije a esos pacientes siguen teniendo el inhibidor de la ECA o el ARA2 si no lo tolera. ¿En qué otro escenario que les mencioné? En los posinfartos. Este otro estudio se llama el PARADISE-MA. Entonces, este estudio, también presentado en el CID 2021, todavía tampoco publicado, tiene pacientes con infarto reciente 0.5, o sea, medio día, 7 días, con FEBI menor del 40% y o congestión pulmonar. Tenía más un factor potenciador, que es el que ustedes ven ahí, o eran mayores de 30 años, o tenían disfunción renal, diabéticos o infarto previo, fibrilación atrial, FEI menor del 30%, un Killing mayor o igual a 3, o un STEMI no reperfundido, un infarto ST no reperfundido. Y entonces lo adicionaban a sacubitril/valsartán versus ramipril, no había periodo de running, había un doble enmascaramiento con control activo y una mediana de seguimiento de 23 meses, y ese era el desenlace primario que ellos miraban. Entonces, ¿qué pasó en este estudio o qué mostraron en el ACC? Hasta que podamos ver la publicación completa y desglosarla en su análisis completo. Este es el ramipril, 373 eventos con una incidencia 7.4 por 100 pacientes año, una incidencia acumulada, y este es el sacubitril/valsartán, 338 eventos, 6.7 por 100 pacientes año, ligeramente menor, pero miren ustedes que la HR de 0.90, el intervalo de confianza pasa al 1 y la P no es significativa. Entonces, en pacientes post-infarto tampoco hay una indicación
de que empecemos con sacubitril valsartán y no tendrían un espacio en este grupo de pacientes y podríamos seguir dejándolos con el inhibidor de la ECA, que fue los que le mencioné. Hasta aquí lo que hablamos de la comparación IE-Casara2 ARNI, porque el ARNI está dentro del núcleo central de tratamiento de los pacientes con falla cardíaca. Pasemos al otro protón, otra parte del núcleo, que sería el bloqueo del sistema simpático. Aquí tiene usted 4 de los estudios pilares para beta bloqueadores: el US Carvedilol Program, el Copernicus, el CIVIC2 y el Merida HF. Esos 4 estudios demuestran reducción del riesgo relativo de muerte de entre un 34 a un 65%. Muy importante, efectos muy importantes sobre mortalidad en ese grupo de pacientes, que es bastante significativo y por lo tanto se convierte en un pilar de tratamiento en los pacientes. Si resumimos todos, desde que empezó el estudio, el MDC, que se publicó en 1993 en Lancet, y fue el primer estudio que dijo, hombre, los betabloqueadores no están contraindicados en falla cardíaca, antes deben estar indicados. De ahí empezó y entonces se diseñaron los estudios y aparecieron los resultados del Merida HF, del Copernicus, del CIVIC2 y del estudio Seniors. El estudio BES con buciandolón fue un estudio negativo. Esos estudios demostraron que había una reducción del riesgo de esos pacientes y ahí ven ustedes las características de los diferentes estudios con un impacto similar en todos ellos, con reducción del riesgo en la utilización de beta bloqueadores. Y empezamos a ver cómo iniciamos o titulamos los beta bloqueadores. Entonces hay cosas interesantes. Este estudio se llama el CIVIS-L y nos habla de la titulación de la dosis de los pacientes, y una de las cosas que siempre hemos visto en la práctica clínica es que somos timoratos en la titulación de los beta bloqueadores en los pacientes con falla cardíaca. Entonces miren ustedes que apenas el 30% de los pacientes, ¿sí?, casi que ni la tercera parte alcanzan la dosis meta objetivo de beta bloqueador. Aquí bisoprolol versus carvedilol. Esos dos beta bloqueadores, cuando se titulan, no, el 30% apenas alcanza la dosis que deberíamos estar utilizando, ¿cierto? Y tenemos problemas con tolerabilidad, pero probablemente es por la forma en que utilizamos los beta bloqueadores. Entonces es muy interesante que debamos hacer un esfuerzo para titular adecuadamente los beta bloqueadores, que nuestros pacientes los toleren. Vamos a mirar cómo hacemos eso. Otro hallazgo interesante, si ustedes se dan cuenta y comparan bisoprolol con carvedilol, es que a pesar de que yo estoy actuando sobre el mismo sistema simpático, estoy bloqueando los mismos receptores, voy a tener efectos adversos diferentes. Entonces, por ejemplo, los pacientes con bisoprolol tienen más tasa de bradicardia que los pacientes con carvedilol. Los pacientes con bisoprolol tienen más fatiga que los pacientes con carvedilol. Los pacientes con carvedilol tiene más síntomas pulmonares que el paciente que le puse bisoprolol. Y tiene más anemia que el paciente que le puse bisoprolol. Entonces, miren que los eventos adversos son diferentes. Entonces, eso nos lleva a pensar en que en paciente que no haya tolerancia adecuada, el cambio de un beta bloqueador por otro puede ser una estrategia adecuada. Cosa que pensamos en una época que no tenía razón, porque ¿por qué cambiar un medicamento por otro si tiene el mismo efecto desde el punto de vista farmacodinámico, pero en eventos adversos son diferentes? Entonces el paciente puede que tolere mejor un beta bloqueador que el otro, dependiendo del evento adverso que esté presentando. También pensamos en este estudio de la comparación de beta bloqueadores en el COMET Trial, que cuál era mejor, si era efecto de grupo o no. Empezamos a mirar algunos estudios que no dan buen resultado. Demostré el BES con bucindolol que no dio buenos resultados. Entonces dijeron, bueno, comparemos uno con otro. Compararon carvedilol contra metoprolol. El problema es que en la época en que se empezó no había salido el Merida HF, que fue con metoprolol succinato de larga acción, y aquí metieron el metoprolol tartrato en comparación. Y miren ustedes que el HR es diferente, ¿sí? O sea que el maldito metoprolol tartrato que usamos en el PBS, tenemos que tener en cuenta que no es para pacientes con falla cardíaca. Si usted va a usar metoprolol en falla cardíaca, es succinato, y si no, utilice mejor carvedilol o bisoprolol, que es la otra opción que tenemos, porque los resultados son diferentes cuando usamos tartrato que cuando usamos carvedilol o cuando usamos succinato, que es el que tiene el resultado. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el efecto que tienen los beta bloqueadores para poder titularlos adecuadamente? Entonces, primero, mire si hay contraindicaciones. Puede tener choque cardiogénico, bradicardia asintomática o bloqueo auriculoventricular. Lo segundo que tiene que mirar es evalúe su paciente. Entonces,
Mire la volemia, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el peso, la frecuencia respiratoria y los edemas. Aprovechen ese momento para educar el registro de variables, tanto al paciente como a la familia, porque aquí es muy importante involucrar a la familia en este tipo de estrategias y para saber qué es lo que el paciente le pasa y para que después podamos llevar un seguimiento y saber qué alternativa es la que vamos a utilizar. Y luego iniciamos y titulamos el beta bloqueador. Si no hay contraindicaciones, ya educamos al paciente, evaluamos sus variables iniciales, entonces vamos a titular los 3 que impactan la mortalidad. Aquí adicionamos el nebivolol por el estudio senior, sobre todo en pacientes de edad avanzada, mayores de 70 años, que sería el escenario para ese medicamento, pero estos 3 serían los pilares. Succinato, carvedilol, bisoprolol, aquí tiene usted la dosis de inicio y al lado derecho tiene la dosis meta a la cual tenemos que llegar. Empezamos con esas dosis y vamos a titular al paciente y vamos a mirar. Primero evaluamos eventos adversos, ¿sí? Si tiene disnea, si ganó peso, si hizo hipotensión, si hizo mareo, si tiene ortostasis, si tiene fatiga o si hizo bradicardia. Si el paciente tiene o no tolerancia, con este esquema la tolerancia es buena en el 81% de los casos y seguimos titulando cada 2 semanas o lo ampliamos de acuerdo a la tolerancia, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar las dosis iniciales y cada 2 semanas vamos a ir titulando si no encontramos ningún evento adverso y es buena en el 81% de los casos. Si hay problemas con la volemia, entonces titule la dosis de diurético. Recuerde que el beta bloqueador se usa en pacientes que tengan el peso ideal, o sea, peso seco, que no estén con congestión porque si no se van a descompensar, ¿sí? Si el paciente tiene fatiga, hipotensión o mareo, reevalúe qué otros vasodilatadores le está dando, reevalúe que usted no se le está yendo la mano en diuréticos. Muchas veces le damos mucho diurético al paciente, lo tenemos muy seco y entonces no nos va a tolerar los medicamentos, ni el vasodilatador ni el beta bloqueador, porque en este caso deberían estar ya con un IECA o una ARA2. En lo que les describí esquema, pues estarían con un ARN. Los otros es disminuir dosis, entonces si el paciente tiene algún evento adverso, no lo tolera, me regreso en la dosis, ¿cierto? Y hago una titulación más lenta, ya no cada 2 semanas, sino cada 4, y trato de ir titulando el medicamento del paciente. Pero siempre voy a tratar de titular a llegar a la dosis recomendada. Nunca me voy a quedar en la dosis que el paciente tiene, sino en la dosis máxima recomendada. ¿Por qué razón? Porque es la dosis que mejor beneficio tiene. Entonces es muy importante que yo la pueda seguir titulando, a pesar de que mi paciente tenga un estado funcional aceptable, que es otra cosa. No, es que está muy bien, el paciente está muy bien, hace todas sus actividades y lo baja el beta bloqueador igual. No, tiene que titularse a la dosis máxima recomendada o la que máxima que él tolere. Si persiste la intolerancia, entonces cámbiele el beta bloqueador. Si usted le cambia al beta bloqueador, ¿sí? Que se la cambiaron al 78% de los pacientes en este estudio que está aquí publicado en el Journal of Cardiac Failure, el 55% del 78% lo toleró. O sea que casi la mayoría de los pacientes le van a tolerar a usted que le ponga el beta bloqueador, que se le intitule y que le llegue a una dosis bastante importante para proteger su miocardio en una FEDI reducida. Entonces hay que tratar y hacer ingentes esfuerzos por iniciar y titular las dosis de beta bloqueador. Y aquí tenemos las estrategias, mirar con qué lo combino, mirar que el paciente no esté sobrecargado de volumen. Si el paciente me persiste, devuelvo la dosis, titulo más lento, o si persiste, cambio el tipo de beta bloqueador que le estoy dando al paciente, que puede ser una estrategia bastante buena en ese grupo. ¿Por qué hablo de las dosis? Miren ustedes aquí, esto sí es una corte, no es un ensayo clínico publicado en el Heart Failure en el 2020. Muerte de cualquier causa, muerte de falla cardíaca progresiva o muerte súbita, cuando tengo comparaciones con beta bloqueador y en sus dosis equivalentes, que es las que ustedes ven abajo, y ven 4 curvas de tasas acumulativas en donde los pacientes que tienen menos dosis son los pacientes que tienen una tasa acumulativa mayor. Los pacientes con mayores dosis tienen una tasa acumulativa muchísimo menor con una P significativa. Entonces quiere decir que yo tengo que iniciarlo y titularlo y tratar de obtener las dosis máximas recomendadas o máximas toleradas por el paciente, porque eso cambia. De tener dosis bajitas a tener dosis altas, es mucho mejor tener dosis altas. Y no se titulan por el estado funcional del paciente. El paciente puede estar en INHA 1 muy bien, sentirse muy bien, pero hay que explicarle, esas drogas hay que seguirlas titulando. No se las titulamos porque usted esté mal, no se las titulamos porque usted esté peor, sino porque vamos a alcanzar las dosis que mejor protegen su miocardio. Apareció el Cibistrel. Entonces, ¿qué nos dijo el Cibistrel? Como por historia aparecieron primero los IECAs y después los beta bloqueadores, entonces nos acostumbramos a dar primero IECAs y después beta bloqueadores. Algunos expertos decían es igual a empezar uno u otro. El Cibistrel lo que trató de hacer es comparar
empezar por beta bloqueador versus empezar por el inhibidor de la ECA y comparar qué pasaba. A los 6 meses de seguimiento, los pacientes tenían los dos medicamentos. Y entonces miren ustedes el desenlace primario y el desenlace secundario. Es un estudio de no inferioridad que en el recuerdo cerebral de la mayoría de los internistas y cardiólogos está, que es un estudio que demuestra que son equiparables el inicio del beta bloqueador versus el inhibidor de la ECA, y no es cierto. Cuando ustedes se van a la letra menuda a revisar el CIVIS-3, se dan cuenta que no se cumplió no inferioridad en el inicio del IECA o el beta bloqueador. Y aquí está la razón. Es el desenlace muerte más hospitalización, ¿sí? Ellos definieron para límite de no inferioridad un HR de 1.17 o una diferencia de riesgo absoluto menor del 5% con una P igual a 0.025. Si se alcanzaban esos criterios, definíamos que empezar con beta bloqueador no es inferior a empezar con el IECA. Los resultados en el análisis por protocolo, que es el que se recomienda en este escenario de no inferioridad, fue una HR.97 con intervalo de confianza 0.78 a 1.21. Miren que el límite superior sobrepasa lo que ellos definieron como límite de no inferioridad, que fue el 1.27. El 1.17, perdón. La reducción del riesgo, la diferencia fue de menos 6 a 5.1 y ellos definieron que fuera menos de 5%. También pasó el límite. Y la P era de 0.046, también pasó el límite de una P de 0.025. El estudio CIVIS-3 no demostró la no inferioridad de empezar con beta bloqueador versus inhibidor de la ECA. Por eso ese estudio dice, hay que empezar con IECA y no con beta bloqueador. Cuando uno tiene una idea en la cabeza y hace un ensayo y el ensayo no le da, uno quiere hacer otros análisis, entonces hicieron análisis por intención a tratar, y en el análisis por intención a tratar sí les da la no inferioridad, sí les da que sí es, demuestra no inferioridad, pero eso no fue el planteado previamente y lo hicieron porque el resultado fue negativo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta que siempre es ideal empezar con uno, por eso les hablé de ARNI, ECA y ARA2, y después con el beta bloqueado. Siguiente protón o siguiente estrategia en el núcleo central, antagonistas de receptor mineralocorticoide. Aquí está el resumen de los estudios que se han hecho, el RELS, el EFESUS y el énfasis, espironolactona, eplerenona, y miren la reducción del riesgo, el riesgo relativo 0.70, 0.85 y 0.63. Los tres ensayos dieron un impacto bastante importante en reducción de mortalidad en los pacientes en los cuales se adicionaba el antagonista del receptor mineralocorticoide, y no tiene duda de que tiene un efecto importante. Si lo quieren ver en curvas de supervivencia, miren la comparación de espironolactona con placebo en el RELS, en el eplerenona con placebo, que es en paciente posinfarto, y en el énfasis, que ya es con fracción de decisión reducida moderada, con 22% de reducción de riesgo entre los dos, con P significativas en los tres ensayos. Entonces, los antagonistas del receptor mineralocorticoide también tienen un beneficio importante en el grupo, en el manejo de estos pacientes. Empezamos con los estudios con una terapia nueva, fuera del ARNI, ya empezaron a aparecer los estudios con inhibidores de SGLT2, que son medicamentos antidiabéticos, que yo empecé a decir que son pésimos antidiabéticos porque la disminución que producen la hemoglobina glicada es muy bajita, son muy seguros precisamente porque como no bajan mucho la glicada, pues no dan mucha hipoglicemia. Los endocrinos no estuvieron muy de acuerdo conmigo porque le costaba mucho, pero fíjense que el beneficio no es tanto como antidiabético, el beneficio es porque bajan el riesgo cardiovascular. Entonces empezaron a utilizar los pacientes diabéticos para disminuir el riesgo cardiovascular y mortalidad, y empezaron a darse cuenta en los desenlaces secundarios, en el análisis, que los pacientes en estos estudios disminuían la tasa de falla cardíaca, la hospitalización por falla cardíaca, y empezó una nueva teoría. Estos medicamentos podrían servir en pacientes con falla cardíaca. Esa es la primera publicación de un SGLT2, que es el dapagliflozina, en el estudio DAPA-HF, en esta publicación del New England. La incidencia acumulativa con respecto a los meses de aleatorización, miren ustedes cómo es la curva con el placebo, miren ustedes cómo es la curva con dapagliflozina. La HR es 0.74, el intervalo de confianza no pasa el 1 y la P es menor de 0.001. El primer estudio que mostró que los ICGLT2 sirven en pacientes con falla cardíaca, diabéticos o no diabéticos. No hay importancia si es o no es diabético el paciente. Este es el impacto que tiene el desenlace primario en el estudio DAPA-HF, que es muy interesante. En desenlace secundario, que es mortalidad de cualquier causa, miren ustedes cuando vemos la curva del placebo versus la curva de la dapagliflozina, comparamos el HR. 0.83 en intervalo de confianza hasta 0.97 y una P significativa también, que fue lo que encontraron ellos en este estudio. Entonces miren que
disminuyó el desenlace primario, pero también disminuyó la mortalidad de cualquier causa. Después apareció otro que se llama el estudio Empero Reduce, que es con empaglifosina, también un inhibidor de SGLT2, y entonces ven ustedes la diferencia entre la incidencia acumulativa versus los meses de la autorización y el número de pacientes en riesgo allá abajo. Y cuando vemos las dos curvas ya un poquito más ampliadas, con una escala diferente, van a ver ustedes que son diferentes las curvas de las tasas o la incidencia acumulativa de eventos en el desenlace primario. Y esto con empaglifosina, una HR075 y una P significativa. Entonces ya esto nos dice, bueno, esto tiene un efecto de grupo. Ya tenemos dos medicamentos diferentes actuando y dándonos resultados en pacientes tanto diabéticos como no diabéticos. Y luego aparece este que se llama el estudio Soloist-WHF porque es en pacientes recién descompensados. Estos eran con falla cardíaca crónica. Estos pacientes son recién descompensados, los comparan en ese desenlace primario que ustedes ven ahí. Entonces tienen un grupo con placebo y tienen un grupo con otro inhibidor que se llama la sotaglifosina, y entonces tienen una HR067 con una P significativa. Entonces no solamente en los crónicos, sino en con reciente descompensación deberíamos empezar a utilizar el SGLT2 en forma temprana. Entonces ya tenemos sacubitril/valsartán temprano, SGLT2 temprano, beta bloqueador también temprano y los antagonistas del receptor mineralocorticoide temprano. O sea, todos cuatro deberían utilizarse temprano en el escenario de la falla cardíaca con FEV reducida para obtener un beneficio importante. Entonces usted preguntará, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar toda esa cantidad de medicamentos en los pacientes? Entonces lo que nosotros recomendamos, y esto es una estrategia terapéutica que sugerimos, va a salir publicada en Acta Médica Colombiana, en una revisión sistemática que hicimos de manejo de falla cardíaca con FEV reducida. En el número 4 de este año, en Acta Médica Colombiana, lo van a encontrar y esa es una estrategia que le proponemos para que desde el punto de vista práctico podamos iniciar tempranamente, titular las dosis de los medicamentos y que el paciente tenga los 4 medicamentos del núcleo central de la estrategia, del círculo de decisiones o de esa forma didáctica de la modelo atómico de Bohr con las 4 el núcleo central con esas 4 estrategias. El primero, el paso 1 es usar un ARNI, el sacubitril/valsartán hasta el momento es el único. Miren ustedes que el paciente debería tener una FEI menor del 40%, debe estar en INHA 2 o más, o recién descompensado, como se lo mostré en el Pioneer HF, una tasa de filtración glomerular mayor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado, una presión arterial mayor de 100 y no he recibido IECAS en las últimas 36 horas, porque aquí vamos a combinar con un inhibidor de neprilicina y con un bloqueador de los receptores de angiotensina 2 y podemos inducir angioedema. Entonces, si el paciente tenía IECA y lo voy a cambiar, le quito el IECA, espero 36 horas, la recomendación clara es quíteselo, déjelo 2 días y al tercer día le empieza a dar. ¿Cuánto empezamos? 50 miligramos cada 12 horas. Evalúa tolerancia a las 2 semanas, miro que el potasio sea menor de 5,4, que la tasa de filtración glomerular siga siendo mayor de 30, ¿sí? Que no haya una reducción de más de 35% de la tasa de filtración glomerular comparado con el inicio, sin hipotensión sintomática con una presión sistólica mayor de 95. En ese momento paso a 100 cada 12. Voy a evaluar tolerancia en 5 semanas, otra vez potasio, tasa de filtración que no haya una reducción por debajo del 35%, comparado con el inicio sin hipotensión y con una presión mayor de 95 y pongo 200 cada 12. Miren, 5 semanas inicié el ARNI y lo titulé. Ya tengo titulado mi ARNI, entonces voy a mirar mi ARNI, qué consideraciones o qué precaución debo tener. Contraindicaciones, ya mencionamos, uso de IECAS 36 horas, suspéndalo, al tercer día empieza el ARNI. Historia de angioedema con IECAS hora 2, embarazo y lactancia, alteración hepática severa Child Pulse, uso concomitante con alisquiren, que no es un problema porque es muy raro que usemos alisquiren en el mundo actual, e hipersensibilidad conocida al ARNI o al ARA2, que tampoco es muy frecuente que tengamos pacientes de ese tipo. Precauciones. Una función renal entre 30 y 59 no requiere ajuste de la dosis inicial, pero una menor de 30 hay que reducir la dosis de inicio si lo quiero utilizar. Mire que cuando pusimos la estrategia dimos menor de 30, o que no, pero en algunos pacientes podemos utilizar. Función hepática Child A no requiere ajuste y Child B reducir la dosis de inicio. ¿Sí? Si eran 50 cada 12, empezamos con 25 cada 12 como pasa con el otro. Ojo con los pacientes con estenosis de arteria renal bilateral, con presión sistólica menor de 100 o con los pacientes depletados de volumen porque pueden hacer más fácil hipotensión sintomática. Entonces hay que tener precauciones en esos escenarios. Esas son las consideraciones con la utilización de sacubitril/valsartán. ¿Cuál es el paso 2? En el paso 2 tenemos entonces 2 estrategias terapéuticas, el ICGLT2 y el beta bloqueador.
El SGLT2, los dos disponibles hasta ahora son dapaglifosina y empaglifosina, 10 miligramos, ¿sí? Y a las 2 semanas evaluamos tolerancia. 2 semanas vamos a ver si hay hipotensión, depresión de volumen, deterioro de función renal, infección del tracto urinario, diarrea, infección micótica genital, hipoglicemia o cetoacidosis. Cualquiera de esas cosas, y vamos a titular cada 2 semanas, ¿sí? Eso es lo que voy a hablar en la tolerancia a los IGCL2. No voy a titular dosis, son 10 miligramos y con eso es con lo que vamos a quedar. Y la sotaglifosina en el Soloid WHF utilizaron de 200 a 400 miligramos. Veo el beta bloqueador y lo titulamos como hicimos todo el recorrido, ¿cierto? Que no tenga contraindicaciones, evaluamos la tolerancia a las 2 semanas y a las 4 semanas miramos si aplazamos o espaciamos la titulación, si reducimos dosis o si cambiamos de beta bloqueador, que fue lo que le dedicamos esa diapositiva a explicar cómo hacíamos esa titulación. Ese es el segundo paso. ¿Qué tenemos que tener como contraindicaciones para los IGCL2? Que no está aprobado para pacientes con diabetes mellitus tipo 1, con hipersensibilidad conocida a la droga, en lactancia o en diálisis. Precauciones, cuando la función renal está por debajo de 30 en la dapaglifosina o menor de 20 en la empaglifosina. Aumento el riesgo de infecciones micóticas genitales, depresión de volumen porque producen una diuresis osmótica, el aumento del riesgo de cetoacidosis, urosepsis y pielonefritis, gangrena de Fournier o injuria renal aguda, y es lo que hay que estarle vigilando a los pacientes, pero en general es una droga bastante segura y bien tolerada en el uso en la forma indicada como se lo mostré en los ensayos clínicos. Y el tercer paso, que es para adicionar el cuarto medicamento en el núcleo central, es el antagonista del receptor mineralocorticoide. Empezamos con espironolactona, 25 miligramos, fracción de eyección menor del 40%, un IJA 2 o más, una tasa de filtración glomerular por encima de 30, un potasio por debajo de 5, ojo con eso para que no tengamos problemas con hipercalemias, que fue uno de los eventos adversos importantes después de la liberación del estudio RAILS o RALES, que empezaron a utilizar en todos los pacientes, incrementó la tasa de hipercalemia. Entonces, ojo con la tasa de filtración glomerular y el potasio basal. Evalúo la tolerancia de las 4 semanas, empiezo con 25 y si no tengo eventos, aumento 50 miligramos día. Si tengo hipercalemia, lo dejo en 25 día por medio, ¿sí? Y si tengo eventos adversos, en este caso ginecomastia o mastalgia, es la indicación de cambiarlo por eplerenona 25-50 miligramos diarios. Si no tengo ninguno de esos efectos, me voy con la espironolactona, que es un muy buen medicamento. Eplerenona como alternativa al que no tolere la espironolactona por ginecomastia o mastalgia. Y ahí tengo ya mi núcleo central. Entonces voy a las órbitas. Ya mencionamos el diurético de asa en los que tienen congestión, mencionamos la ibabradina en los pacientes que tengan ritmo sinusal, frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto y que persistan sintomáticos, y la hidralazina de nitrato de susorbide, que lo ven ustedes allá arriba a la izquierda, en los pacientes de raza negra que estén en IJA 3 y 4. ¿Qué otras alternativas tenemos o podemos utilizar? Digoxina en pacientes con estado funcional IJA 3-4 con fracción de eyección menor del 25%, con un índice cardiotorácico mayor de 0,55 y especialmente si están en fibrilación atrial. Si tengo un paciente en fibrilación atrial, entonces voy a anticoagularlo, voy a considerar la digoxina y voy a considerar ablación de la fibrilación atrial. Tenemos un estudio que respalda ablación de fibrilación atrial en pacientes con falla cardíaca o con fracción de eyección reducida. ¿Qué otras estrategias debería pensar? Entonces voy a pensar en el reemplazo de hierro. Hay que hacerle ferroquinética a los pacientes con falla cardíaca. Si tienen anemia con una ferritina por debajo de 100 y una saturación transferrina menor de 20%, hay indicación de reemplazo de hierro que se hace con hierro carbosimaltosa. Puedo tener otras alternativas. La terapia de resincronización en cardiofibriladores en pacientes con QRS mayor de 120 que persisten sintomáticos a pesar de haber optimizado el núcleo central y alguna de las estrategias de las órbitas. Tengo que pensar en resincronizar mi paciente, especialmente en bloqueo rama izquierda con QRS anchos. Y cardiofibriladores para reducir la probabilidad de muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémica. En algunos pacientes con una enfermedad avanzada, dispositivos de asistencia ventricular. En pacientes con regurgitación mitral con falla cardíaca a pesar de tratamiento médico óptimo y a pesar de terapia de resincronización, la utilización de clip mitral sería una buena estrategia. Entonces, NIJA mayor o igual a 2, una insuficiencia mitral clasificada como 3 o 4, una fracción de eyección mayor del 20% y una diámetro diastólico del ventrículo izquierdo menor de 70 milímetros. Eso me haría candidato a mi paciente para clip mitral. Tenemos otra estrategia que es la modulación de la contracción cardíaca, que todavía no
no la estamos utilizando. Y dos alternativas terapéuticas nuevas que vienen, que es el Vericiguat y el Omecamtiv. Son medicamentos nuevos, su efecto es bastante modesto. El Vericiguat yo diría que es muy difícil de meter en estos algoritmos precisamente porque baja las cifras de presión arterial, y con los medicamentos que tenemos lo que estamos haciendo es bajando presión arterial, la tolerancia va a ser muy, muy compleja y su efecto fue muy modesto. El HR fue por encima de 0,9, al igual que el Omecamtiv. El Omecamtiv tiene un subanálisis interesante en que en pacientes con fracción de eyección menor del 28% tiene un mejor efecto, y eso genera una hipótesis en que pronto en ese grupo de pacientes más enfermos el Omecamtiv mecarbil podría tener ser una alternativa terapéutica en el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca con FEV reducido. Entonces miren ustedes que tenemos un núcleo central en un círculo de decisiones con órbitas en las cuales tenemos que pensar y que tenemos que ir titulando de acuerdo a el escenario en el que se mueva nuestro paciente. Recuerden que hay unos núcleos periféricos, unos átomos periféricos que tenemos que utilizar en todos los pacientes independientes. Aquí no es a titularlos. Recuerden que el paciente debe ser vinculado a un programa de rehabilitación cardíaca con un programa de ejercicio. Recuerden que los pacientes deben tener vacunación, y en este caso indispensable la de la influenza y la neumococo para evitar descompensación y mejorar la evolución de los pacientes. Recuerden que los pacientes que son de difícil manejo, remítanlos a clínica de falla cardíaca. Ahora les voy a dar algunos tips, algunas indicaciones para remitir a la clínica de falla cardíaca. Y recuerden que estos pacientes pueden vincularse a un programa de cuidados paliativos. No necesariamente tienen que ser los pacientes terminales. Muchos de estos pacientes tienen dificultades en el manejo, hospitalizaciones frecuentes, lo estamos compensando. Vincularlos con cuidados paliativos es muy importante porque pueden manejar otras cosas que de pronto a nosotros se nos escapa. La perspectiva, el horizonte de vida, la forma en que enfrentan la vida de estos pacientes, su expectativa de cuánto va a ser su supervivencia, qué deben hacer. Todas estas cosas son muy importantes, y un grupo de cuidados paliativos puede ayudar mucho en el manejo de los pacientes con falla cardíaca, y es vital que lo pensemos temprano y no en estados ya avanzados, cuando no tenemos que hacer nada, donde solamente pensamos que al paciente podría ofrecérsele algún tipo de terapia con sedación o con otras cosas, ya cuando está al final en sus últimos días. Entonces es importante pensarlo antes de que lleguemos allá. O sea, estas terapias hay que tenerlas en cuenta: programa de rehabilitación y ejercicio, vacunación, clínica de falla cardíaca y cuidados paliativos. Y por último, en los que no evolucionan muy bien, está el trasplante cardíaco en pacientes con IJA 3-4, manejo médico óptimo hasta 65 años, que tengan un VO2 pico en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar menor de 14 mililitros por kilogramo minuto, o que en alguna de las escalas estén clasificados como de alto riesgo, en la escala de HFSS o en el modelo de falla cardíaca de Seattle, tenga una supervivencia menor del 80% un año. Si en la escala, en este modelo de Seattle me da menos de 80% un año, yo debería estar pensando en ese paciente en trasplante cardíaco. ¿Quiénes pacientes o a cuáles pacientes debería referir a clínica de falla cardíaca? Entonces están las fallas cardíacas de nuevo, cuando debo buscar una etiología específica que me puede cambiar la evolución del paciente si la trato, en el que necesito imágenes especiales, específicamente resonancia magnética cardíaca, en el que debo considerar biopsia endomiocárdica para hacer diagnóstico de alguna enfermedad infiltrativa, de amiloidosis, de sarcoidosis, cualquier patología infiltrativa, o que debo hacer estudio genético en estos pacientes, deberían remitirse a clínica de falla cardíaca. Falla cardíaca crónica con características de alto riesgo. Entonces, el paciente que tiene necesidad de inotrópicos crónicamente, se descompensa, requiere inotrópicos por largo tiempo, o inclusive los necesita en la casa para poder estar compensado. Paciente con IJA 3 o 4 persistente o fatiga severa, los que están hipotensos o hipotensión sintomática, las pacientes que tienen disfunción renal, creatina mayor de 1,8 o un boom mayor de 43, el paciente que le inicia la fibrilación auricular, arritmia ventricular o que tiene descargas repetitivas si tenía un cardiofibrilador, debería ir a clínica de falla cardíaca. Los pacientes que tienen 2 o más consultas por urgencias u hospitalización en los últimos 12 meses. Yo tengo un paciente que se me va descompensando y el límite son 2. Ese paciente mejor mándelo a una clínica de falla cardíaca donde podemos tener un programa más estructurado y de seguimiento más estrecho con pacientes, donde podemos titular mejor las cosas, citarlos con intervalos más cortos, porque en muchos sitios es muy difícil que yo vea a los pacientes cada 2 a 4 semanas, pero en una clínica de falla cardíaca es mucho más fácil.
cuando tenga intolerancia a dosis óptimas del ARNI, el IECA, el ARA2 o de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, cuando tengan deterioro clínico o que tenga un alto riesgo de mortalidad por las escalas de Seattle, especialmente si yo le hago, ustedes lo buscan, eso lo buscan en internet, así como está ahí, Seattle Heart Failure Model. Si tiene menos de 80% al año, mándelo a una clínica de falla cardíaca para que traten de estabilizarlo, darle las terapias y mirar si eso le cambia el pronóstico, sigo con manejo médico. Si no le cambia el pronóstico, debo pensar en que mi paciente requiere trasplante cardíaco. Finalmente, ese es el resumen de lo que les traje para mostrarle. Entonces, este es un esquema que pretendemos sea didáctico, por eso lo hemos llamado el círculo de decisiones con un núcleo central y con órbitas en las cuales debemos pensar en cada uno de esos escenarios, y cada uno de esos escenarios está definido por los ensayos clínicos que tiene cada una de estas estrategias terapéuticas. Muchas gracias, esto era lo que tenía para discutirles. Es un tema bastante fascinante, a veces me emociono y me paso, pero la idea es que podamos tener dudas, preguntas, discusiones, problemas que han tenido con el uso de estos medicamentos en la práctica clínica diaria, para que podamos hacer una discusión que sea productiva para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Manuel. Qué charla tan espectacular. Ha dado una charla en la cual ha hecho un excelente recorrido desde la parte histórica de cómo estábamos hace tantos años hasta cómo estamos el día de hoy, 15 de julio del año 2021. Profesor, excelente conferencia. Aquí hay algunas personas que tienen algunas preguntas. A ver, las personas que tienen las preguntas las pueden hacer directamente o por el chat o pueden pedir la palabra levantando la mano. Aquí alguien tenía levantada la mano, no sé qué pasó. Están muy tímidos. Doctor Juan Manuel, acá, antes que usted terminara la charla, alguien me hizo una pregunta por el celular, por el WhatsApp, donde dice si un paciente, como estamos en la pandemia de COVID, si estamos en la pandemia de COVID, con estos pacientes que se pueden descompensar y llegan a tener falla cardíaca durante la parte del COVID, si hay alguna modificación de la terapia que usted ha recomendado totalmente para estos pacientes o simplemente seguir la secuencia normal, o sea, pensando que el paciente puede tener, la persona puede tener COVID y se ha hecho una descompensación. En este caso es muy importante definir exactamente qué es lo que tiene mi paciente. Si mi paciente tiene una falla cardíaca, si está con un diagnóstico de nuevo o una descompensación, una falla cardíaca aguda, yo tengo que definir si esa falla cardíaca aguda que tiene está relacionada con la infección por el COVID o tiene otra causa, ¿cierto? Si tiene otra causa, el manejo de su falla cardíaca es compensada y tratar de, cuando ya el paciente esté compensado, que estoy pensando en darle de alta, empezar la terapia, que va a ser terapia crónica o terapia a largo plazo, ¿sí? Entonces voy a tratar de empezar el ARNI, el ISGLT2, luego el beta-bloqueador y luego el antagonista de receptor mineralocorticoide. Si está relacionado con el COVID, o sea, el paciente entra en una falla orgánica múltiple, con compromiso miocárdico, pues el manejo es el manejo del COVID y a esperar a que se recupere. ¿Puedo tener miocarditis por COVID? Sí, en general hay injuria miocárdica por COVID, por eso la troponina es positiva. Cuando tiene injuria miocárdica en COVID, el riesgo es mayor, el riesgo de morirse es mayor, porque ya tengo compromiso de un órgano. Y como tal miocarditis se discutió mucho al principio, se hicieron biopsia endomiocárdica, se buscó, allí estaba el virus, después se dijo que si el virus era miocarditis por el virus, algunos dijeron ese es el testigo inocente que está ahí, pero no causa nada, pero sí puede dar, e incluso está escrito con la vacunación, con una tasa muy bajita, pero también puede pasar, ¿cierto? Entonces, es muy importante definir qué es lo que tiene el paciente. Si el paciente lo que tiene es todo dentro de un contexto de COVID, maneja el COVID. Y usted maneja en el COVID cómo se manifiesta. Tiene falla ventilatoria, usted lo va a dar ventilación mecánica. Tiene falla miocárdica, usted lo va a soportar con inotrópicos, vasopresores. Y si el paciente no le toleró, con asistencia ventricular con ECMO o cualquier dispositivo, ¿cierto? Tiene falla renal, maneja la falla renal, lo va a dializar. Bueno, ahí es donde empieza toda la falla orgánica múltiple y el riesgo es de la infección por COVID que usted tiene que soportarlo. Pero si el paciente se descompensó en una época en que tenemos COVID y tiene otra patología, lo voy a estudiar igual. Voy a tener que mirar la causa, definir si es una enfermedad infiltrativa, si fue una cardiopatía isquémica, si es una enfermedad que venía en una etapa B como una prefalla cardíaca y ahora se me descompensó y tengo que manejarlo, tengo que manejar la falla cardíaca. Ahí es donde voy a tener toda esta estrategia terapéutica. Toda esta estrategia terapéutica no está diseñada
para pacientes que hicieron COVID, compromiso miocárdico, porque supuestamente el paciente debe tener una compromiso miocárdico temporal, o sea, que va a recuperarse su función ventricular, aunque algunos pueden quedar con disfunción ventricular, ¿cierto? Pero no está diseñado para pacientes con COVID, la evidencia no está dentro de esto. Es más, algunos de los estudios, el solo IWHF, en su terminación tuvo problemas por los pacientes con COVID. Muy bien. Aquí hay una pregunta inicial, dice, esos pacientes que de entrada tienen una tensión arterial en límite inferior y tasa de filtración glomerular mayor de 30, ¿se les podría iniciar en 3 o 25 miligramos cada 12? Sí, señor. Una de las cosas que es interesante, es importante, recuerden que el PARA-HF tuvo un periodo de running. En el periodo de running lo que hicieron fue darle dosis bajitas de los medicamentos y mirar si los toleraban. Y si los toleraban, ellos hicieron asignación aleatoria a los dos grupos, el uno con el IECA y el otro, uno con el enalapril y el otro con sacubitril/valsartán. Entonces, uno lo que tiene que hacer es hacer lo que se hace con el running. Si el paciente tiene cifras de presión arterial muy limítrofe, tiene menos de 90, probablemente no le va a tolerar el ARNI. Pero si tiene más de 90, lo ideal es que tuviera más de 100. Yo le puedo empezar con dosis más bajitas. Y es casi similar a lo que hicimos cuando empezamos a utilizar los inhibidores de la ECA. Recuerden que empezamos con el enalapril y la idea era que había que llegar a 20 miligramos y luego a 20 cada 12, pero uno no empieza con una dosis tan alta a menos que el paciente sea hipertenso. Si no es hipertenso, usted lo que empieza son dosis bajitas, 2,5 miligramos de enalapril, luego cada 2 y lo va titulando. Eso es lo mismo que debiera hacer con el sacubitril/valsartán. Empiece con dosis más bajitas. Y una de las cosas que se le estaba pidiendo al laboratorio que lo produce es que lo saquen ranurado. Venga, sáqueme ranurado para poder titularlo, porque si yo parto la de 50, no me queda exactamente igual. Entonces, ranúremelo para yo poder empezar con dosis más bajitas y hacer lo mismo que hacía con el... Y empiezo y lo voy titulando. Cada 2 o 4 semanas, depende de lo que me tolere el paciente, voy a ampliar también mi periodo de titulación y la idea es llegar a 200 cada 12, pero lo puedo hacer en mucho más tiempo. Recuerden que en los ensayos clínicos somos más rápidos para titular porque necesitamos ver el efecto, pero hay un grupo de pacientes que pronto no toleran esa titulación tan rápida, aunque hay estudios con sacubitril/valsartán que muestran que es muy bien tolerado en una secuencia de titulación rápida. Si está por encima de 100, probablemente no va a tener ningún problema para que usted lo titule. Por debajo de 90, probablemente no se lo tolera. Entre 90 y 100, bájalo, como se dice vulgarmente, con suavidad, y le empieza a dosis baja y te lo titula más espaciado. Muy bien, doctor Juan Manuel. El doctor José Agames está pidiendo la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, sí, señor. doctor, excelente revisión dando cátedra de falla cardíaca. Profe Domingo, un gusto verlo otra vez. Mi duda va principalmente con los SGLT2, porque últimamente este año he visto, junto con los urgentólogos, hemos visto más o menos 6 casos de cetoacidosis diabética euglicémica. Entonces, yo quería saber si ustedes de pronto en su experiencia han visto o han leído qué factores de riesgo debe tener uno en cuenta como precaución en estos pacientes para evitar que aparezca esta cetoacidosis, porque en realidad es muy difícil de identificar, porque se sospecha tardíamente a los 2 o 3 días de que el paciente ya está ingresado, se sospecha uno que puede tener una cetoacidosis diabética o glucémica causada por los SGLT2. Es una de las precauciones que hay que tener, y de hecho un paciente que te llegue y esté con un cuadro de descompensación en urgencia, si él está con un SGLT2, pídale la cetonemia, mire gases arteriales, mire el anion gap cómo está, porque es uno de los riesgos que se corre con el uso de los inhibidores de SGLT2 y no está aprobado para utilización en diabéticos tipo 1, ¿cierto? Entonces es una de las cosas, pero no es de los eventos adversos más frecuentes cuando estamos hablando de pacientes con falla cardíaca. No hablo de paciente diabético al cual se le puso un SGLT2 para su tratamiento, sino paciente con falla cardíaca que usted le puso un SGLT2. En realidad lo que más se ha visto es el aumento de la tasa de infecciones genitourinarias por hongos, por cándida, que es lo que hay que estar pendiente. También se dice de la gangrena Fournier, pero no es de las cosas que preocupen porque son reportes de casos, pero es de lo que hay que estar en cuenta. Si un paciente se le llega descompensado, es una de las cosas que tiene que descartarle en urgencias a ese tipo, a esos pacientes en que utilice el inhibidor de SGLT2. En falla cardíaca lo vemos muy poco.
Ahora, podrán decir que es que los que manejamos falla cardíaca pronto no vemos los pacientes en urgencias, cuando los vemos ya están más estudiaditos y con más cositas. Es posible que sí, pero el respaldo está en los ensayos, ¿cierto? Los ensayos, eso no ha sido una tasa alta ni un problema grande. Listo, muchas gracias. Muy bien, doctor Juan Manuel. Aquí hay otra pregunta. Dice Mario Escobar, según su experiencia, ¿cómo titula el diurético en esos pacientes con dilatada y que se sobrecargan con facilidad, pero que tienen criterio de ISGLT2? Acuérdense que hay dos cosas que con el ISGLT2 el paciente va a poder aumentar la diuresis, ¿cierto? Usted casi que va a poder manejar parte de la congestión con el ISGLT2. Acuérdense también que cuando usted tiene sacubitril valsartán, el paciente puede responder con diuresis y aumento de diuresis y eso también le va a ayudar, ¿cierto? El diurético usted tiene que utilizar la dosis que usted necesite por el tiempo necesario. No hay una limitación en el uso del diurético. Recuerden que uno debe tener precauciones es con el beta bloqueador, en el cual si usted utiliza un beta bloqueador en un paciente que esté húmedo todavía, el paciente se la va a descompensar y no se lo va a tolerar. Entonces espere que el paciente esté más seco para poner el beta bloqueador. Y el diurético, generalmente lo que utilizamos es furosemida. Lo que hay que utilizar es furosemida con lo que el paciente requiera. Podemos utilizar dosis orales más altas, utilizar 1, 2, 3 o 4 tabletas. En general, cuando lo hacemos en pacientes ambulatorios, la distribución la hacemos en el horario de 8 de la mañana y 2 de la tarde, tratando de obtener la mayor diuresis en el día para que el paciente pueda dormir, ¿sí? 1 o 2 tabletas a las 8, 1 o 2 tabletas a las 2 de la tarde y miramos cómo evoluciona el volumen de diuresis, el peso. Ya hemos entrenado a nuestro paciente a pesarse, a medir la diuresis, a medir los líquidos que ingiere, ¿sí? No tenemos que hacer restricciones severas en esos pacientes. Con 1500 centímetros alrededor del día es suficiente, no se requieren restricciones más severas. Y de acuerdo a cómo el paciente se vaya disminuyendo la congestión, vamos devolviéndonos en las dosis de diurético hasta que un paciente que esté en su peso seco y que lo tengamos compensado, yo puedo después, más adelante, suspender el diurético. Hay personas que les da temor quitarle diurético a los pacientes con falla cardíaca y lo que hay que hacer es, si el paciente está en su peso seco, tengo toda la terapia y está estable, en un estado funcional adecuado, yo después puedo intercalar el diurético día por medio y luego quitárselo y mirar la evolución. Hay pacientes, muchos, que lo toleran, no necesito el diurético. El diurético no impacta mortalidad, lo único que maneja es congestión. Y si no, yo voy a tener que mantener dosis bajas del diurético en el seguimiento a largo plazo. Algunos pacientes no se compensan con eso y requieren que utilicemos el diurético venoso. Entonces, la estrategia puede ser diurético venoso en casa, si tenemos programa de hospitalización en casa, donde se le pongan un catetercito, un PRN y vayan 2 veces al día, ponerle dosis de diurético. Hay algún estudio publicado ya utilizando el diurético subcutáneo, pero es una presentación diferente, no es la que tenemos comercialmente, la furosemida que tenemos comercialmente es una presentación diferente que se puede utilizar subcutánea. Lo hemos hecho en algunos pacientes con dificultades logísticas, que hemos puesto la misma furosemida subcutánea con resultados relativamente buenos, pero acuérdense que eso es anecdótico, no es respaldado en evidencia científica para que me digan, no, el doctor Zaino dijo que se podía poner subcutáneo. No, lo hemos hecho en algunos pacientes con mucho seguimiento, llamada, el WhatsApp, con el cuidador y estando pendiente del paciente y hemos tenido algún resultado. Pero lo ideal es eso, hospitalización en casa con diurético intravenoso y usted lo va a sacar de ahí. Recuerden que cuando yo empiezo a utilizar los diuréticos es muy frecuente que empiece a subir el bono y la creatinina. Entonces pasa mucho en el hospitalizado, usted le pone el diurético, empieza a congestionar, empieza a orinar, el bono y la creatinina aparte dice, no, está haciendo falla renal y se vuelve. Y el paciente vuelve y se hincha, entonces no lo saca nunca de ahí. Es un pseudo empeoramiento de la falla renal, entonces acuérdense que ustedes pueden seguir dándole diurético, síganlo secando, que después la función renal le va a mejorar a un estado que es su estado basal. A veces ayuda a hacer eco renal y mirar el flujo de las venas renales para ver este efecto de los patrones que produce, porque muchas veces esa disfunción renal se produce por la congestión venosa, por hipertensión venosa renal, y es lo que altera la función renal. Cuando usted empieza a descongestionar al paciente, se quita la hipertensión venosa y luego la función renal mejora. Entonces, hay algunas cosas que podemos hacer hospitalizados en esos pacientes. Doctor Juan Manuel, por ahora no hay más preguntas, solamente yo quiero decirle que con toda la charla que usted nos ha dictado,
que alguien aquí le dice que eso un excelente compendio durante 60 minutos sobre la falla cardíaca. Esto nos puede explicar el título de su conferencia, que es muy interesante. Mirar el núcleo, mirar las órbitas y mirar las otras medidas adicionales que hay, la parte de la rehabilitación cardíaca, la parte de la falla, la clínica de falla, la vacuna y la parte de cuidados paliativos. Con esto usted nos da una visión general de que nosotros podemos brindarle todavía a los pacientes que tienen falla cardíaca una buena atención para mejorar la calidad de vida mientras podamos sacar adelante a esas personas. Muchas gracias en nombre de todas las personas que asistimos, doctor Juan Manuel. No sabe lo agradecido que estamos. Y a todos los aquí presentes les recordamos que estas conferencias están grabadas y van a ser publicadas aproximadamente en 2 semanas. Salen publicadas en la página de la Facultad de Medicina, que se llama Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina. Usted ingresa en Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina, en la parte final hay está el símbolo del YouTube, y ahí usted busca una carpetica que se llama Rehabilitación Cardíaca, y ahí están todas las charlas que hemos dictado en el año, incluyendo, va a estar ahí la del doctor Juan Manuel Senior, que muy gentilmente nos ha regalado, como todas las veces que lo hemos invitado. Profesor, muchas gracias, y a todos los aquí presentes, muchas gracias también por acompañarnos. Que tengan todos una feliz noche y a seguirnos cuidando. Profesor, a usted muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes, y una feliz noche.